El Señor esté con todos ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. En la situación que estamos viviendo en el mundo, una situación difícil, complicada, donde literalmente aquel que se profese, se declare seguidor de Jesús, empezará a atender persecución. Es decir, este es el camino. Y es que, pues bueno, si a Jesús, el Señor, lo persiguieron, dijeron de él que estaba loco, borracho, endemoniado, lo crucificaron, lo mataron. Es decir, pues ¿qué nos espera a nosotros? Los que, por supuesto, somos seguidores de Cristo. No perdamos de vista esto. No estamos siguiendo solo una imagen. Estamos siguiendo a una persona. A una persona tan grande, tan hermosa, tan santa, que por supuesto que su vida se convertía en un acto, en una estructura de rechazo a todo lo que no es de Dios, por supuesto. Por eso Jesús era señalado y era, por supuesto, pero entonces, otra vez, si somos seguidores de Cristo, en todo lo que es y lo que implica a Cristo, porque además puedo seguirlo, ¿verdad?, con esa imagen hermosa de una oveja en su cuello caminando, pues es una imagen bien bonita. Y además, por supuesto, Juan 10, el buen pastor, ¿sí? Pero a veces quisiéramos que siempre fuera solamente así. Y cuando empieza a aparecer así a lo lejos, fíjense, cuando empieza a aparecer esta imagen de este Jesús que me está diciendo, me está gritando, me está anunciando, hey, ¿me está siguiendo? Por aquí va la situación. Por aquí va. Entonces, por supuesto que entonces nos vamos a encontrar con enemigos de Jesús y enemigos de la cruz. Bueno, uno de estos era Pablo, Saulo. Él mismo en su biografía, por llamarle de alguna manera, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se define a sí mismo quién es él. Perseguía a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos a Jerusalén y castigarlos. Claro. Dice el texto,
Más arriba, fíjate, aquí es la misión que le encargaban o se encargaba. Soy judío, nací en Tarso de Cilicia, me crié aquí en Jerusalén y fui alumno de Gamaliel. Aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. En un camino torcido, en un camino, pero bueno. Yo tenía ese celo que ustedes tienen ahora. Pero bueno, viví todo esto y entonces hoy quiero que nos entendamos. Hay muchos más de los que te imaginas que viven como enemigos de Jesús, como enemigos de la cruz, enemigos de Dios, enemigos de los mandamientos, enemigos de lo santo, de lo sagrado, de lo puro, de lo hermoso. Claro. Y vuelvo a decir, porque bueno, es nuestra primera experiencia. Los primeros que a veces se presentan como enemigos son los que viven delante de ti, atrás de ti, a tu alrededor de ti. Es decir, no tendría por qué ser así. No debería ser así. Pero bueno. Y se van a rajatabla, ¿eh? Hay que descabezar a este. Hay que acabarnos a este. Por eso tenemos que buscar, fíjense, con nuestra oración, clamándole al Señor. Revélate a este que te persigue, Señor. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En otro texto, literalmente va a hablar de ese caballo, del que es tumbado, etc. Y entonces la intención tendría que ser algo así. Túmbalo del caballo, Señor, para que tenga un encuentro personal contigo. Es que solo así, tumbado del caballo, dándose ese golpe ahí, quedándose ciego por el resplandor de aquella luz, solo así puede entender que eres tú al que persigue. Dice, en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate el impacto de esto. Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Y él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esos que persiguen a Jesús, a Dios, a la iglesia, a los mandatos, etc. Esos que andan buscando la manera de, como aquellos fariseos en los textos que hemos visto, que lo espiaban, cuidaban en qué se equivocaba, en dónde se caía, en dónde para aventarlo. Sobre esos hay que pedir una intervención milagrosa. Revélate, Señor, con esa luz poderosísima. Envuélvelos con una gran luz venida del cielo. Tíralos a la tierra. Dice, caí por tierra. Túmbalos a la tierra y que oigan tu voz que los llama. Así tendría que ser la intención. Que llama a Juan, a Pedro, a Ernesto, a este, a aquel otro, a aquellos, a aquel grupo, etcétera, para que sepan quién eres tú. El texto nos narra qué pasó después de aquella, listos con esto que le pasó a Pablo, a esto que le sucedió, se le llama teofanía. Theos, Dios, faneo, manifestación. Es una manifestación de Dios. ¡Pum! La describo otra vez. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente
me envolvió una gran luz que venía del cielo. Esa es una teofanía. Caí por tierra y oí una voz que me decía, teofanía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Porque no lo tenías claro, ¿verdad? Bueno, cada que persigues a uno de estos, cada que hablas de uno de estos, cada que señalas a uno de estos, cada que tiras la piedra y escondes la mano sobre uno de estos, cada que pones zancadilla sobre uno de estos, me la tiras, me persigues, me atacas a mí. Fíjense qué responsabilidad y qué grave, ¿eh? Qué grave. Me estás persiguiendo a mí en cada uno de estos. Me persigues en mí en cada uno de estos que quiere vivir más cerca de mí. Me persigues a mí cada que vas en contra de estos, los juzgas, criticas, señalas, marcas, atento a sus errores, atento a cómo se equivoca de la manera para acabártelo. Me persigues a mí. Qué impactante. Fíjense, de aquí podemos hacer una confesión, ¿eh? Me he dedicado, Señor, a perseguirte en la persona del catequista, del evangelizador, de mi párroco, del papa, de mi obispo, del de enfrente, del de adelante, del de atrás, de todos. Porque bueno, porque como no checan y no hacen, no actúan como yo quiero que te actúen, me convierto en juez. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Solamente que en Pablo había, listos con esto, en Pablo había una recta intención. Equivocada, pero recta. ¿Por qué? Pues fue formado en esta estructura, así, cuadrada, en esa estructura. Hasta que el Señor lo tumba. Ese que fue tirado por tierra, caí por tierra, es el momento donde ¡pum! Y entonces es cuando se oye una voz, la voz de Jesús. Pablo en recta intención hacía esto. No conocía, no sabía. Por eso el Señor también se le revela. Bueno, ¿no sabías? Ahora ya sabes. A quien persigues en cada uno de estos es a mí. Ya déjalos en paz. Ya déjame en paz entonces. Déjame vivir. Entonces, por ahí tendría que ir una confesión, ¿eh? Como Pablo, y hago una aclaración, y no con recta intención, porque aquí ya estamos nosotros en otro plan y en otro proyecto nosotros. Nosotros ya tenemos más formación, tenemos ya una formación propia de lo nuestro. Bueno, nosotros, sin recta intención, hemos perseguido al sacerdote, al catequista, el evangelizador, el obispo. No se escapa ni el papa. Hay que acabárnoslo. Qué impactante. Porque bueno, a final de cuentas, Jesús nos va a decir, a ese que persigues, ese soy yo. Me persigues a mí en ellos. A lo mejor no lo han hecho bien, a lo mejor aquel catequista no sabe, a lo mejor el otro... Pero ¿quién te puso a ti de juez? ¿Quién te mandó? ¿A dónde? ¿Por qué? Y entonces nuestro clamor, Señor, túmbalo, túmbalo. Y una vez tumbado, que vea ese resplandor y háblale para que sepa que eres tú. Y se dé la conversión de esos cercanos o lejanos de nuestras historias personales y familiares que persiguen a Cristo. Hoy es lo que celebramos, la conversión de San Pablo.
Una teofanía, una manifestación de Dios sobre este hombre. Pablo, listo, sobre Pablo, para que al paso en el caminar de la vida de fe y ya tomando palabras del Evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto lo hizo Pablo, ¿verdad? En la parte que le tocaba. Todos los paganos, acá, Grecia, toda esta parte. ¡Hijo, qué impactante! Fíjate. Una vez que Pablo se convierte, empieza la evangelización y se abre un camino impactante, hermoso, bello. Pedro retoma la situación en Jerusalén, toda esta zona, y judíos, y por supuesto Pablo, todos los paganos. Un proyectazo de parte de Dios. Porque a final de cuentas, Pablo fue noble, a final de cuentas, ¿sí? Se dejó tocar, se dejó instruir, se dejó corregir y caminó. Y entonces se da la evangelización al mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Cuando Pablo pregunta, ¿qué debo hacer? Levántate, vete a Damasco, allá te dirán lo que tienes que hacer. Como ya no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Es un proceso de evangelización, de catequesis. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobró la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad. Vieras, fíjate el proceso, para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Te convertirás en testigo. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Todo un proceso, fíjense, hermoso de conversión, de búsqueda y ya después la realización de este proyecto. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y lo realizó Pablo al pie de la letra. Bien. Que el Señor nos dé la gracia de reconocer, ¿verdad? Que a veces hemos sido, antes de la conversión de Pablo, como Pablo, perseguidores de la iglesia. A gente muy concreta le hemos atizado. Y después, invitados a un proyecto, a lo mejor nos hemos quedado con los brazos cruzados, ¿verdad? Se lo entregamos al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo.